Tal vez has pasado años intentando demostrar que eres suficiente, y lo más duro es que en el fondo todavía no te lo crees. Has trabajado más, has buscado reconocimiento, has intentado ganar más dinero y alcanzar nuevas metas, pensando que algún día sentirías esa seguridad dentro de ti. Pero aquí está la verdad incómoda. Si necesitas conseguir algo para sentir que tienes valor, nunca tendrás suficiente. Porque el problema no está en lo que te falta afuera. Está en la historia que has aprendido a creer sobre ti mismo. Detente un instante, respira y escucha esto sin intentar justificarte ni defender la historia que has construido sobre ti. Lo que estás a punto de comprender puede cambiar la dirección de los próximos años de tu vida si tienes el valor de aceptar lo que vas a escuchar. La mayoría de las personas que viven sintiendo que nunca son suficientes cometen exactamente el mismo error. Intentan resolver un problema interno utilizando cosas externas. Buscan aprobación, reconocimiento, dinero, logros y éxito, esperando que algún día todo eso les entregue la seguridad que no encuentran dentro de sí mismas. Pero casi siempre sucede lo contrario. Cuanto más consiguen, más vacío parece quedar cuando todo se detiene. Esto no es una coincidencia, es lo que ocurre cuando intentas solucionar un problema sin haber entendido realmente cuál es su origen. Hace más de 2000 años, los estoicos comprendieron algo que todavía hoy muchas personas se niegan a aceptar. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, gobernaba un imperio enorme y tenía acceso a casi todo aquello que el mundo podía ofrecer. Sin embargo, en sus escritos personales no se dedicaba a celebrar su grandeza. Escribía sobre sus propias luchas, sobre la necesidad de no depender de la aprobación ajena, sobre sus inseguridades y sobre la importancia de recordar que el verdadero valor de una persona no está en la opinión de los demás, sino en la calidad de su carácter. Piénsalo bien. Un hombre con poder, posición y reconocimiento seguía enfrentando una batalla dentro de sí mismo que probablemente tú también conoces. Y eso debería enseñarte una verdad incómoda. El éxito nunca ha sido suficiente para hacerte sentir suficiente. Puedes ganar más dinero, alcanzar objetivos, recibir elogios y conseguir todo aquello que durante años deseaste, pero si tu valor depende de tus resultados, siempre necesitarás conseguir algo más. El problema no es cuánto has logrado, el problema es que estás esperando que tus logros respondan una pregunta que solamente tú puedes resolver. Pero antes de descubrir cómo hacerlo, necesitas comprender de dónde viene realmente esa sensación. Desde que nacemos existe dentro de nosotros una necesidad profunda de sentir que pertenecemos. No es una señal de debilidad, es parte de nuestra naturaleza. Durante miles de años, quedar fuera del grupo podía representar un peligro real y en muchos casos podía significar la muerte. Por eso nuestra mente aprendió a observar constantemente lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Me aceptan? ¿Soy parte de este grupo? ¿Soy importante para los demás? Durante generaciones, estar atentos a esas señales fue una forma de sobrevivir. El problema es que ese mismo mecanismo continúa funcionando en la actualidad, aunque las circunstancias hayan cambiado por completo. Ya no necesitas la aceptación de un grupo para mantenerte con vida, pero una parte de tu mente todavía reacciona como si fuera así. Por eso una crítica puede golpearte mucho más fuerte de lo que debería. Por eso un rechazo puede hacerte sentir que hay algo malo en ti. Y por eso un fracaso puede convertirse rápidamente en una crisis personal. Cuando alguien desaprueba lo que haces, cuando cometes un error o cuando sientes que no estás a la altura de las expectativas, tu reacción puede ser mucho más intensa que el hecho en sí. En algún lugar profundo de tu mente, esa experiencia puede sentirse como una amenaza contra tu valor, tu identidad y tu lugar en el mundo. Pero entender este mecanismo no significa que tengas que convertirte en una víctima de él. Todo lo contrario, comprenderlo es el primer paso para dejar de permitir que controle tus decisiones. Ahora quiero que intentes recordar cuándo sentiste por primera vez que no era suficiente. No pienses únicamente en la idea, busca el momento. Quizás fue durante tu infancia, cuando alguien que debía cuidarte te comparó con otra persona. Tal vez sucedió en la adolescencia, cuando intentaste pertenecer a un grupo y terminaste sintiéndote rechazado. O quizá ocurrió mucho después, cuando diste todo de ti en algo que realmente te importaba y nadie reconoció tu esfuerzo como esperabas. Ese momento en el que esa sensación comenzó a instalarse dentro de ti no fue una prueba de quién eras, fue una interpretación. Fue una conclusión que una persona joven, sin la experiencia necesaria para comprender el dolor, sacó de una situación que no supo procesar. Y con el paso de los años ocurrió algo peligroso. Aquella interpretación comenzó a transformarse en una identidad. Lo que alguna vez fue simplemente un pensamiento empezó a sentirse como un hecho. Y cuando una persona repite durante demasiado tiempo una historia sobre sí misma, llega un momento en el que deja de cuestionarla y comienza a vivir como si fuera una verdad absoluta. Aquí aparece uno de los mecanismos más peligrosos de la mente humana. Confundimos nuestras conclusiones con los hechos.
Comenzamos a actuar de acuerdo con la historia que creemos sobre nosotros y sin darnos cuenta terminamos creando situaciones que parecen confirmarla. Si piensas que no eres suficiente, puedes sabotearte justamente cuando aparece una oportunidad para demostrar lo contrario. Si crees que no mereces amor, puedes elegir relaciones que refuercen esa idea. Si estás convencido de que el fracaso define quién eres, evitarás tomar los riesgos que podrían cambiar tu vida. Y entonces la misma historia se repite una y otra vez, hasta que ya no puedes distinguir entre lo que realmente ocurrió y la interpretación que construiste sobre ello. Los expertos utilizan diferentes nombres para explicar este proceso, pero no necesitas términos complicados para comprenderlo. En esencia, existe una voz silenciosa dentro de ti que observa todo lo que ocurre y filtra cada experiencia nueva a través de una vieja herida. Esa voz interpreta tus oportunidades, tus relaciones y tus decisiones basándose en algo que sucedió hace mucho tiempo. Y lo más peligroso es que suele aparecer precisamente cuando más necesitas que desaparezca. Cuando estás frente a una nueva oportunidad, cuando intentas amar, cuando decides arriesgarte o cuando finalmente te atreves a crecer, esa vieja voz vuelve a hablar. Y si no aprendes a cuestionarla, puede terminar convenciendo a una persona capaz de hacer grandes cosas de que no tiene lo necesario para intentarlo. Pero ahora quiero que prestes mucha atención a algo, porque aquí es donde la mayoría de las conversaciones sobre este tema terminan equivocándose. El problema no es que exista esa voz dentro de ti. El verdadero problema es que durante demasiado tiempo le has entregado el poder de decidir por ti. Ninguna persona llega a la edad adulta completamente intacta. Todos cargamos heridas, ideas equivocadas y pesos que muchas veces nunca elegimos llevar. La diferencia entre quienes permanecen atrapados en la sensación de no ser suficientes y quienes consiguen superarla no suele estar en que unos hayan sufrido menos o hayan tenido una vida más fácil. La diferencia está en que algunos aprendieron a relacionarse de una manera diferente con esa voz interior. No intentaron destruirla ni obligarla a desaparecer porque luchar contra ella constantemente tampoco funciona. Aprendieron a escucharla, observarla y analizarla. Y después tomaron una decisión consciente, determinar qué parte de esa voz merecía ser tomada en cuenta y cuál debía ser cuestionada. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración y desarrolló una de las ideas más profundas del siglo pasado, escribió algo que nunca olvidé desde que lo conocí. Entre lo que ocurre y la respuesta que damos existe un espacio. Y dentro de ese espacio se encuentra nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir. En esa elección está también nuestra posibilidad de crecer y encontrar felicidad. Frankl descubrió, bajo las circunstancias más terribles que un ser humano puede enfrentar, que existe un último lugar que nadie puede conquistar por completo, nuestra mente. Ninguna situación externa, por dolorosa o injusta que sea, puede obligarte a decidir exactamente cómo interpretar aquello que estás viviendo. Y si esta verdad pudo sostenerse incluso dentro de un campo de concentración, entonces tiene todavía más sentido en tu vida diaria. La sensación de no ser suficiente es el estímulo. El rechazo, la crítica, el fracaso, la inseguridad pueden activar esa voz. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Qué decides hacer en ese pequeño espacio que existe entre lo que sucede y la manera en que eliges responder? Ahora quiero llevarte a una conexión que muy pocas personas hacen cuando hablan de este tema y que sin embargo puede ser una de las piezas más importantes para comprenderlo. Hablo de la relación entre tu identidad y tus acciones. Durante gran parte de nuestra vida hemos aprendido una lógica equivocada. Primero demuestra lo que vales y después confía en ti. Primero consigue resultados y entonces siéntete suficiente. Primero consigue la aprobación de los demás y luego date permiso para ocupar tu lugar. Parece una forma razonable de pensar, pero está completamente al revés. La verdadera confianza no aparece después de alcanzar grandes logros. Nace cuando existe coherencia entre la persona que dices querer ser y la manera en que realmente actúas. La confianza comienza a crecer cuando cumples las promesas que haces contigo mismo. No solamente las grandes promesas que todos pueden ver, sino especialmente las pequeñas, aquellas que nadie conoce y que no reciben aplausos. Cada vez que decides hacer algo y realmente lo cumples, aunque parezca insignificante, estás construyendo algo dentro de ti. Tu mente comienza a registrar esa coherencia y con el tiempo esa repetición se transforma en una certeza profunda. Puedo confiar en mí, no porque alguien más te lo haya dicho, no porque el mundo te haya dado permiso, sino porque tú mismo te lo has demostrado una y otra vez, en silencio y sin necesidad de testigos. Aristóteles expresó una idea que sigue teniendo una fuerza enorme. Somos aquello que hacemos repetidamente. No somos simplemente lo que pensamos, lo que decimos o lo que deseamos ser.
Nuestras acciones constantes terminan revelando quiénes somos y con el tiempo construyen nuestra identidad mucho más que cualquier historia que repitamos sobre nosotros mismos. Piénsalo de esta manera. Si durante años te has convencido de que eres una persona que nunca termina lo que comienza, esa identidad no necesariamente representa quién eres en esencia. Es el resultado de un patrón que has repetido durante demasiado tiempo. Y si ese patrón fue aprendido, también puede cambiar. Pero no cambiará de un día para otro. No ocurrirá gracias a una revelación repentina ni por una decisión impulsiva tomada durante una noche de emociones intensas. La transformación ocurre mediante acciones pequeñas, constantes y concretas que comienzan a cambiar la historia que tienes sobre ti mismo. Cada vez que terminas algo que empezaste, aunque sea algo pequeño, estás enviando una señal a esa parte de ti que todavía duda. Cada vez que cumples una promesa que hiciste en privado, estás colocando otro ladrillo en la construcción de una confianza que no depende de la opinión de nadie. Ahora quiero hacerte una pregunta y quiero que la respondas con absoluta honestidad. ¿Cuántas veces durante los últimos meses has dejado para después algo que sabías perfectamente que tenías que hacer y más tarde terminaste sintiéndote peor contigo mismo por haberlo evitado? No te pregunto esto para señalarte ni para hacerte sentir culpable, te lo pregunto porque quiero que observes el mecanismo funcionando en tu propia vida. Posponer constantemente no es únicamente un problema de organización o de productividad, muchas veces también es una manera silenciosa de dañarte a ti mismo. Cada vez que evitas aquello que sabes que debes enfrentar, le estás enviando a tu mente un mensaje peligroso. No confío en mí para manejar esto. Y cuando repites ese comportamiento durante mucho tiempo, alimentas exactamente la sensación de insuficiencia que estás intentando superar. A veces esa sensación no viene solamente de lo que otros dijeron o hicieron. También puede crecer desde nuestras propias decisiones, ladrillo tras ladrillo, cada vez que sabemos lo que debemos hacer y decidimos abandonarnos a nosotros mismos. Pero comprender esto no significa que debas convertirlo en otra razón para castigarte. El objetivo no es añadir más culpa a tu vida, sino comenzar a recuperar paso a paso la confianza que has perdido en ti mismo. Aquí está la paradoja que quiero que recuerdes. Para dejar atrás la sensación de no ser suficiente, necesitas combinar disciplina con compasión. Disciplina, porque crecer significa asumir la responsabilidad por tus decisiones y dejar de esconderte detrás de las excusas. Pero también compasión, porque castigarte constantemente por tus errores no te hace avanzar, te destruye. La exigencia saludable dice, esto no estuvo bien, lo reconozco, aprendo y sigo. La exigencia destructiva dice, esto no estuvo bien, yo soy un fracaso. Una te impulsa hacia adelante, la otra te mantiene atrapado en el pasado. Los antiguos pensadores budistas hablaban de una diferencia muy poderosa entre el dolor y el sufrimiento. El dolor forma parte inevitable de la vida, son las pérdidas, los errores, las decepciones y los fracasos que todos enfrentamos. El sufrimiento, en cambio, muchas veces nace de la historia que construimos alrededor de ese dolor. Es tomar una experiencia y convertirla en una definición de quién eres. Y muchas veces, sentir que no eres suficiente no es el dolor original, sino la historia que has repetido durante años, hasta olvidar que comenzó como una interpretación de un momento. Entonces pregúntate, ¿qué pasaría si dejaras de tratar esa vieja historia como una verdad definitiva sobre ti? Hay algo más que debes entender, sentirte suficiente. No es un estado permanente al que llegas una vez y nunca vuelves a perder. Es una práctica. Incluso las personas que parecen tener una seguridad inquebrantable atraviesan momentos de duda. La diferencia está en que han aprendido a observar esa duda sin permitir que los controle. No intentan convertirse en la duda ni dejan que un momento de inseguridad defina toda su identidad. Aprenden a atravesar esos momentos y continuar avanzando. Esa capacidad es mucho más importante que cualquier logro externo. Los antiguos griegos utilizaban la palabra arete para referirse a la excelencia y al desarrollo pleno de las capacidades de una persona. Para ellos, vivir bien no significaba buscar únicamente comodidad o placer. Significaba desarrollar aquello que uno era capaz de llegar a ser. Y esa idea sigue siendo poderosa hoy. Cuando dejas de preguntarte si eres suficiente para los demás y comienzas a preguntarte si estás siendo fiel a lo mejor que puedes llegar a ser, algo cambia dentro de ti. Ya no estás persiguiendo una aprobación que nunca podrás controlar. Estás construyendo algo desde adentro que ninguna opinión externa puede quitarte. Uno de los errores más comunes es confundir la humildad con hacerse pequeño. Reconocer tus limitaciones no significa negar tus capacidades. Aceptar que no eres perfecto no significa que no tengas valor. La verdadera humildad consiste en verte con honestidad, saber lo que puedes hacer, reconocer lo que todavía no sabes y aceptar aquello que necesitas mejorar. No necesitas exagerar tus capacidades para sentirte valioso, pero tampoco tienes que disminuirte para ser aceptado. La verdadera fortaleza está en conocerte, aceptar tus contradicciones y aún así decidir avanzar.
Si hoy sientes que no eres suficiente, quiero que recuerdes algo. Eso no es una condena, puede ser el punto desde el que comienza tu transformación. Las personas más fuertes no fueron aquellas que nunca dudaron, sino aquellas que sintieron miedo, enfrentaron sus dudas y decidieron continuar. No necesitas que nadie venga a confirmar cuánto vales. Esa aprobación siempre será frágil si depende de circunstancias que no puedes controlar. Lo que sí puedes construir desde hoy es coherencia entre lo que dices que eres y la manera en que realmente vives. Pequeñas promesas cumplidas, pequeños actos de valentía, decisiones correctas tomadas cuando nadie está mirando. Eso es lo que construye una confianza verdadera, no los aplausos, no la aprobación, no la opinión de los demás. Es el respeto que desarrollas por ti mismo cuando sabes que puedes confiar en tu propia palabra. El ruido exterior siempre existirá, siempre habrá personas opinando sobre quién debería ser. La verdadera pregunta es, ¿qué tan fuerte se ha vuelto la voz que llevas dentro? Eres suficiente, no porque seas perfecto, sino porque sigues aquí, porque todavía estás buscando respuestas, aprendiendo y tratando de crecer. El hecho de que estas palabras hayan despertado algo dentro de ti demuestra que existe una parte de ti que todavía no se ha rendido. Esa chispa puede ser pequeña, pero es suficiente para comenzar. No desperdicies tu vida esperando que alguien más venga a decirte que está ahí. Ahora quiero que hagas un compromiso contigo mismo. Si estás decidido a dejar de vivir buscando constantemente la aprobación de los demás y quieres comenzar a construir confianza con tus propias acciones, escribe en los comentarios: desde hoy, dejo de dudar de mi valor y comienzo a demostrarme con mis acciones quién soy capaz de ser. No lo escribas solamente como una frase, escríbelo como una decisión. Y después, haz algo pequeño que demuestre que realmente estás dispuesto a cumplirla. Like the video, subscribe the channel.